Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? Muy bien, gozosos y en victoria. Estamos alegres, dígale al que tiene la paz, Alegres, estamos de alegres. estar con Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver autoestima en gracia. Dígale al que está a su lado, autoestima en gracia. Autoestima en gracia. ¿Qué quiere decir autoestima en gracia? Significa que estamos en la gracia de Jesucristo. Por eso es que ustedes ven que el Evangelio, si usted quiere venir, viene a la reunión. Si no quiere venir, no viene, porque es una gracia de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Esa gracia que Dios nos permite. Yo digo, siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor permite un libre albedrío al hombre? ¿Ah? ¿Qué tal si la salvación fuera obligatoria? Viviéramos mejor. Porque no vivimos bien, porque no buscamos a Jesús. El buscar a Jesús trae salvación, restauración, vida y vida en abundancia. Amén. En la comunidad que yo predico es una aldea. Hay más o menos unos, y yo estoy orando por ellos, unos 25, 30 jóvenes. Cuando yo llegué, la aldea era muy humilde. Y empezamos a hablarles de superación y de esforzarse y de trabajar. Y que Dios multiplica la semilla en la vida del hombre. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Los muchachos empiezan a trabajar y a tenerse fe y a formarse. Compren su vehículo. Y cuando yo llegué solo había una moto. Ahora hay más de 25 motos en la comunidad. El problema es que la gente llegó a la iglesia buscando a Dios y queriendo recibir de Dios, y recibieron. Pero de ahí le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque ya tenían la moto, tenían trabajo y creían que era suficiente. El crecimiento del hombre, por eso se llama autoestima en gracia. El crecimiento del hombre en Cristo Jesús depende de la estabilidad emocional y personal en Cristo. En otras palabras, el carácter de la persona, ¿verdad? Cuando la persona decide seguir a Jesús, tiene una llave abierta. Cuando la persona le falla a Jesús, se cierra la llave. Y usted ya no recibe bendición y dice usted, ¿por qué me sale todo mal? Pues usted no está yendo a la iglesia, usted no ora, usted no habla de Dios en su casa, usted no hace nada, ¿qué quiere? Y dice, así estoy bien, dice, y está viendo el partido de fútbol y vive con emociones del momento, con alegrías circunstanciales, que hoy son y mañana no son. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en Cristo Jesús. No ser esclavo del pecado. Entonces hoy tenemos en la aldea toda esa cantidad de jóvenes que iban a la iglesia, se apartaron de la iglesia por el alcohol, más que todo por ese alcohol, por ese espíritu inmundo que se llama alcoholismo. Algunos no habían probado y probaron y les gustó y se quedaron enredados en el alcohol. El único muchacho que no cogió los vicios, ahí está, tiene su casa, vive bien, se acompañó y no tiene dificultades. Pero los demás, óigame, si no es que no piensan en casarse, pero se la llevan y la van a meter donde la mamá. Y hay que casarse y apartarse y formar su familia. Eso es parte de la vida. Pero la gente quiere vivir amontonado con su mamá y su papá. Y a este muchacho le dijo el papá, bueno, si ya te casaste, apartate. Como no habían vicios, en términos de un mes, él tenía construida su casita. Y yo he sido testigo porque lo he apoyado en algunas cosas. Y se mira bien el asunto. Porque se ve el esfuerzo, cómo ellos van batallando por tener lo propio.
¿A dónde quiero llegar? Que la bendición del hombre depende de la obediencia. La obediencia a Cristo Jesús. Si usted ama a Cristo, va a aprender a amar a su esposa y a sus hijos. Si usted no ama a Cristo, si Jesús no es primero, usted va a hacer las cosas mal. Porque mire, es un amor que destila de arriba y se expande a los hijos, a la esposa, a los bienes y a todo lo que tiene, sin poner en primer lugar nada de lo que viene abajo, sino lo que está arriba, que es Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver en 1 Corintios 15, del 1 al 14. Estamos. Dice, además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Si usted persevera en el evangelio de Cristo, el evangelio tiene una sola razón de ser. Hay un evangelio barato que le predican. No, usted vaya a la iglesia cuando quiera, usted obedezca cuando quiera, usted mire las novelas, que eso le va a ayudar. Eso no ayuda en nada. Por eso ustedes ven, yo he visto el pueblo de Dios y cuando dicen vamos a orar por los enfermos y hay un montón de enfermos. Eso no puede ser así. Ustedes tienen que entender que la obediencia es la clave para servir a Jesús. Amén. Amén. Esa es la clave. Miren, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseverar es estar en él. Ya tenemos un recorrido rico. Mis años no los he desperdiciado, considero, tengo más de 35 años de estar en el evangelio. Y el tiempo que llevo en el evangelio, yo solo vivo pensando en qué deseo, en qué desea mi cuerpo para comer. Porque nosotros no podemos pensar en cosas vanas. Dice Isaías 55:3, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Grosura quiere decir con mucha satisfacción. Sigamos, el 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Si retiene la palabra que hoy se predica, usted va a recibir salvación y bendición. Hay muchas cosas añadidas. Es que la gente cree que ser evangelio es como lo decía mi abuela, sos evangelio, con discriminación. Ser cristiano es algo más que levantar las manos y orar. Ser cristiano es vivir y ser feliz en la vida. Ser cristiano es disfrutar el reino, esto que estoy haciendo. Después de estar con ustedes voy a cuidar a mi padre que tiene 84 años y de dormir allí en un sillón incómodo y oírlo cuando él dice ayúdame. Qué bendición, amén, gloria a Dios. Pero eso lo disfruto. ¿Tú no crees? Ahí cerquita de la gasolinera hay un lugar donde venden licuados ricos, voy a traer uno y estoy pendiente y le doy a él también y hablamos. Eso es vida. Amén. Eso es vida. En cambio otros agarran el sueldo, se van a meter a la cantina, se lo dejan todo y ahí dicen a la mujer, comida. Y no has traído nada. Llegaste todo bonito y sucio. ¿Y cómo lleven, va? Yo les digo a las mujeres, son valientes. Las mujeres valientes. Le fueron. Y cuando le hace así, ¡oh! Eso no es evangelio.
Eso es esclavitud del pecado. Así es. Seguimos. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo ya pagó el precio. Aquí no hay nada que... ¿Y qué hacemos, pastor? Entonces, para ser salvos y para que el Señor nos ayude y nos bendiga, lleva una vida decorosa. Lleva una vida que le agrade a Jesús. ¿Cuántos compran la loto aquí? La gente cree que eso es ganancia, comprar loto. Yo vivo frente a un supermercadito y le dije, y no aguanté, yo no aguanto tener a alguien cerca y no decirle la verdad. Le digo, si tú guardaras todo lo que tienes, ese cacharrito yo te lo entrego nuevo en diciembre. Te lo pinto bien y te lo dejo bonito. Ah, me dice, cada quien tiene su salida. Ya no llega ni con el cacharro, ni a comprar a pie. Lo dejó pelado la loto. Eso es el pecado. ¿Quién agarra las cargas? Nosotros mismos nos ponemos los yugos de esclavitud. Dice, voy a comprar diarias. Hay gente que se muere, va haciendo un viaje y va a ir preguntando a dónde venden. Son esclavitudes. Pero no solamente es eso, las novelas. Ay, no, es que pastor, esa de la mediodía me gusta, esa de los sapos. Entonces son esclavitudes y nosotros mismos las buscamos. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados. Él nos dio libre albedrío. Ya estamos salvos. Ya somos felices. Amén. 4. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros estamos conscientes de eso. Nosotros estamos conscientes que Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel pueblo de Israel que le abrió el mar en dos partes y le dijo pase? Con nosotros. Que la gracia con nosotros solo es abrir las manos y decir gracias Jesús por el bien que recibimos. Pero no disfrutamos esa bendición. Por eso hay mucha gente, hermano. Es más, a esta altura hay muchos muertos por causa del pecado. Vamos, seguimos. Conforme a las Escrituras. La guía de nosotros es esta palabra. La guía de nosotros no es otra cosa, la palabra. Amén. Tenemos que seguirla. 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Está hablando después de la resurrección. Apareció a Cefas y después a los 12. 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Yo creo que todos ya duermen. Duermen con Cristo Jesús, esperando la venida de Él en su resurrección. 7. Vea lo que dice el 7. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles. A todos los apóstoles, porque el Señor tenía que presentarse. ¿Sabe por qué les apareció? Porque era necesario. Ya todos andaban pescando otra vez. Ya habían vuelto atrás. Ya no estaba Jesús, entonces no, ya se fue Jesús. Ajá, y lo que les dijo de las Escrituras, y lo que les dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Cuántas personas hoy en día se les dice que Cristo les ama? Así dice, así dice, y sigue lo mismo. Hay muchos ahorita siguiendo a hombres por la política, porque la salida es eso, dice. La política es sucia y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Quiero dejarlo claro, nada que ver. Amén. Hay pastores que ya están dando cuenta porque anduvieron en política y ya están muertos. Porque el COVID es como una balancita que está pasando y pasándole medida a cada quien, ¿verdad? Así que cuando la gente dice que es sábado y el cuerpo lo sabe, ¿qué dicen?
¿Ah? Y Varena también, dice, ¿no? Y lo ponen cuando está la selección y todos lo están viendo. Saben que son millares que están viendo. ¿Ah? Y la gente se decepciona porque pierde, porque están esperanzados a un partido de fútbol que les alegre la vida. ¿Por qué no se acercan a Jesús, que les va a alegrar la vida? ¿Ah? Oír alabanza, bañarse bien y acostarse y dormir con alabanza. Eso es delicioso. Amén. ¿Ah? 8. Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Como un abortivo. El apóstol Pablo fue un hombre que llegó por último al reino, pero se le apareció por último, y él dice como un abortivo. Este hombre hizo 13 epístolas en el Nuevo Testamento y fue perseguidor de la iglesia, y Dios lo convirtió. Al que es más fuerte para llegar y esté en los planes de Dios, Dios lo trae como quiere. Así es que tenga cuidado usted. Es una cosa que se la doy yo, porque Dios tiene dos formas de llamar: con vara o con amor. Y cuando Él llama con vara, ay Señor, ¿verdad? Si usted está en los planes de Dios, no juegue con eso. 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Miren lo que le decía? Él persiguió a la iglesia de Dios. ¿Sabe cuál fue el talón de Aquiles de Pablo? Haber matado a Esteban. Ahí estuvo. Cuando Esteban mira, y mira el reino de Dios. Mire bien, no es agonía la de Esteban, está muriendo apedreado. Un joven de unos 15, 17 años. Apedreado por estar predicando el evangelio, lo agarró Pablo y lo inundó a palabra. Por eso está hablando él, que perseguía a la iglesia. Solo hizo eso y iba para Damasco. Lo agarró del pelo y lo tiró como a 1 kilómetro de distancia y lo dejó ciego. Así como es el cliente de fuerte y de soberbio, así es la pedrada. Y se lo digo yo, que también recibí la niña. ¿Verdad? ¿Ah? Ya no atento que está la niña con la palabra. ¿Verdad? Está lindo ese angelito. Entonces, porque perseguía a la iglesia de Dios, o sea que ese remordimiento Pablo se lo llevó con él. Y yo sentí que cuando mató a Esteban, bueno, yo sentí una cosa fea cuando miré así por película eso, sentí una cosa impactante dentro de mí. Pero seguí viendo la película y cuando él va camino a Damasco, también miro cómo Dios trata con él. Una centella del cielo que lo agarró y ya luego con escamas en los ojos, ciego. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Pablo? Lo agarraron, lo metieron en Damasco y luego llamaron a Ananías, que estaba en otra provincia. Cuando Ananías oye que era Saulo, le dice, no señor, le dice, ese hombre persigue a la iglesia. Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi gloria a las naciones. Y ahí Ananías no tuvo otra. Está bien, Señor, yo voy. Impónle manos y ora por él, porque él va a ir a predicar el evangelio. Y este hombre fue a predicar a gentiles y a fariseos y predicó a gente que estaba en el poder. Pablo fue maltratado sumamente por predicar el evangelio. Sufrió, pues, ¿verdad? Tremendamente. 10. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ninguno de nosotros ha hecho nada para alcanzar la eternidad. Tenemos que mantener la humildad siempre. Tenemos que mantener nuestro ser siempre. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice. Más que todos los apóstoles está hablando. Pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre es necesario reconocer que no es por nosotros mismos, ni por mérito, sino porque la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. 11. Porque, o sea, yo,
o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque a veces cuando hablamos del Evangelio, ¿qué sucede? Algunos dicen, ¿y quién ha ido y ha venido? ¿Y para qué se quiere arreglar? ¿Ah? ¿Se acuerdan el rico y el Lázaro? Padre Abraham envía a Lázaro que moje la punta de los pies para refresque mi garganta. Le dicen no, porque nadie puede pasar de la gloria al infierno. Cuando él mira que él no conquista nada, entonces le dice al Señor, envía uno de aquí, de los muertos, o de los que están en la gloria, a predicar abajo. No, le dice, allá tienen los pastores y los profetas. No, le dice, no los van a querer oír. Si tú envías uno de aquí para allá, ahí sí. Imagínese usted un muerto levantándose del cajón y predicándole a los vivos. Eso quería este hombre. Por tanto, nosotros debemos entender esta voluntad de Dios. Nosotros tenemos que asegurar nuestro pasaporte a la eternidad, sabiendo que viviendo en la tierra también hay un merecido reconocimiento. Hay paz y hay tranquilidad. Y todo rinde más con el Señor. Amén. Entonces, la resurrección de los muertos va a estar. Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con ellos en las nubes. Amén. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Lo que algunos dicen y contradicen. Que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y el Señor resucitó. Y el 14. Y ahí llegamos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Si usted no cree que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. El Señor nos enseña, aquí hay un comentario, el Señor nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hay personas que no creen en la resurrección en Jesús, por eso no son salvos, porque no creen y viven mal. Porque el que no está en Cristo Jesús vive mal. El que está en Cristo es más moldeable. Por ejemplo, para pelear en un hogar se ocupan 3. Dos que están en la casa y uno que no se ve. Se llama el enemigo. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Por qué pelean? ¿Ah? Yo también tengo esposa y le he aguantado más de 40 años. Y muchos me dicen, ayúdeme con mi esposa. ¿Y quién me ayuda con la mía? Le digo. ¿Usted cree que es fácil? Pero para discutir se ocupan 3 cabezones. 3 cabezones. Y uno de ellos no se mira. Se llama el enemigo. El que descendió del cielo por desobediencia y cayó a la tierra y viene a fastidiarnos a nosotros. Amén. ¿De dónde venís? ¿Con quién has estado? ¿Por qué estás aquí? Y el pobre no ha levantado la cabeza, tirando mezcla porque estamos haciendo, levantando el templo ahorita. Y usted está preguntando que dónde andaba. Y usted no sabe. Qué tremendo. Entonces, ese enemigo es terrible. Hay que ponerle cuidado. La mujer no puede estar de balde. Diga conmigo, la mujer no puede estar de balde. Tiene que estar ocupada. Porque en mente vacía es taller de Satanás. Ahí empieza a dar vuelta la cabeza.
Y si se fue para allá, del barrio donde él salió. Y si se volteó, ¿cómo hago? Ay, Señor Jesús. Mejor alisto la fridera y le doy en la cabeza cuando llegue y me pongo en la puerta. Y está así. Ore mejor. Ore. Lea la Biblia. Edifíquese. No caiga en esos asuntos que son destructivos para el ser humano. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Si creemos en Dios, vivamos en Dios, caminemos con Dios, alabemos a Dios, reinemos con Dios. Yo no sé, pero deben haber hombres más fuertes en la fe que yo. Porque si yo soy pequeño, pero yo miro la gloria de Dios todos los días de mi trabajo. Amén, gloria a Dios. Fíjense que mi trabajo son las ventas y yo cargo mi carrito para vender. Y yo digo, en el nombre de Jesús bendigo mis clientes. Y cuando llego, los clientes me dicen, tráigame, bájeme esto, bájeme el otro, bájeme lo otro. Y cuando no vendo, también le digo, gracias Cristo. Amén, gloria Tuya es la gloria y la honra. Y ya le pongo las alabanzas. Yo me alegro con las alabanzas, porque mía no es la carga. Así es. La carga es de Jesús, y Jesús es el que me va a responder. Mi fe me la dicta así. Amén. Al que cree todo le es posible. El que no cree está frito. El que no cree es como las ondas del mar. Mire que van y vienen. Van y vienen. Y vos crees que lo que dijo de narizón es cierto. Van y vienen. Van y vienen. Yo no creo. ¿Ah? Yo sí creo. Yo sí creo. Si usted se mantiene en Jesús. Mire, el hermano le dijo, le dio un consejo a un miembro de la iglesia. Mantenete en Jesús. En Jesús vas a recibir. Y yo le profeticé, le dije, vos vas a ser bendecido en gran manera. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Y sabe qué hizo Dios? Yo creo que no sabe. Se murió el papá y todo lo está ministrando él, y él está repartiendo con la cuchara que él quiere. ¿Cómo la ves? Ajá, y se queja. Sí, entonces él tiene la bendición. Vino Dios y le dijo, este no le sirve a Dios, bueno, me lo llevo, vaya a agarrar. Y entonces lo que pasa es que la gente no aprovecha ni tiene la dimensión ni la seguridad de lo que Dios le da. Usted tiene que aprovechar lo que Dios le da. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad buena en la vida. Tiene que aprovecharla. Tiene que aprovecharla. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad en la vida de tener un buen trabajo, de salir adelante. Pero ¿qué hace usted? Si usted administra 1000, puede administrar 10,000. Pero si no administra 10,000, no puede administrar 100,000. No puede. Se vuelve loco. Porque es mucho dinero. Y si lo cambio por día uno, se me hace más. Entonces, es así la vida. ¿A qué autoestima podemos aspirar? ¿A qué autoestima podemos aspirar con Jesús? Aquí le voy a decir. Como cristianos, sabiendo que somos polvo, primero hay que reconocer que somos humanos y que vamos a morir. Tenemos un proceso, una trayectoria en Cristo Jesús. Según la perspectiva meramente humana, basadas en nuestros propios medios y capacidades, pero si reconocemos que el Señor nos sacó de la miseria, mire bien de dónde nos saca Dios, de la miseria, para vivir en la abundancia. Pues yo les digo esto, para vivir en la abundancia. El Señor te saca de la miseria para vivir en la abundancia. Pero yo te digo a ti, pero nomás es 24 de diciembre y tú te pones emocionado por una mudada que andas y no te puedes comer ese nacatamal con café y quedarte tranquilo y venir al culto y disfrutar eso. No, dice, una cervecita no es mala. Y ya empieza a sacar los propios versículos de él para poder autojustificarse él. Justificarse y no sentirse mal con su conciencia. Amén. Entonces, y si la mujer no está bien ubicada, le dice, vaya, pues echártela.
¿Qué vamos a hacer? Dame un poquito a mí también. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Adán y Eva? Probala, si es rica. Y ya le había dicho al Señor que no comiera de aquello, que era la fruta prohibida. Entonces estamos en lo mismo. Ya viene Navidad. Ya viene la Semana Santa. Ay, qué semana. Y la Semana Santa la perdimos porque había pandemia, dijimos. Entonces un montón de cosas que se cruzan en la vida. Y vivimos. Yo les quiero decir que el cristiano no puede vivir con lo que el mundo dice. El cristiano debe vivir con su propia agenda. Amén, gloria a Dios. Su propia agenda para no caer en circunstancias que lo van a agravar, que lo van a dañar. En nuestros propios medios, capacidades, no podemos reconocer. El Señor nos sacó de la miseria para vivir en la abundancia. Aleluya. Porque ya no gastamos en vanidades y vicios. Ya no gastamos en vanidades ni vicios. Amén. Aleluya. Dígame, hombre. Amén. ¿Ah? Amén. Dice. ¿No comieron? Diga, gloria a Dios. Ay, cuando venía abuelo no gritaba, ¡que vive el guaro! Y se tambaleaba para todos lados. Y aquí cuando alaba, ¿cómo le hace, hermano Luis? Ni se mueve, sino Carmen. Canta. Yo quiero que dancen también. Dan palmas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. El bolo no es más feliz que mí. Porque el bolo le hace así, cuando acuerda, se cayó en el charco. ¿Me entiendes? Yo le hago así. Alábale, alábale, que él vive. Y mi radio no para. Yo ando en la mejor bocina. El lunes le voy a poner a mi carro de trabajo un buen equipo con los parlantes nuevos, porque ya se oyen un poquito como dañados. Para eso trabajo, para eso vivo. Es un deleite, tiene que zumbar. Como aquel loco anda en el carro modificado y le pone el estéreo ¡pum! Y le saca el oído. Entonces yo también le pongo el mío y le saca el oído, pero el mío dice, gloria a Cristo, gloria a Cristo. El que vive en Cristo es feliz todos los días y sonríe porque Cristo le ama. Amén, gloria a Dios. ¿Ah? Tienes que vivir para Él, tienes que nacer para Él. Te sacó de la miseria para vivir en la abundancia. Disfruta, este es el monte de las bendiciones. Aquí no se oye una bulla. Aquí si ponemos la alabanza, la pones al final, ¿va? Sí. Qué sabroso esto. Es un paraíso. ¿Ah? Vieras de dónde vengo ahorita. Ya me metí en un canal que dije yo, aquí voy perdido y era un mar. No, para atrás. Pero inmediatamente me cubrí con la sangre de Cristo. Y salí y volví a retornar, a empezar el trayecto. Y aquí estoy con ustedes. Entonces me sacó de la miseria para vivir en la abundancia, porque ya no gastamos en vanidades y vicios. Para vivir bien como quien ve la luz de Jesús. No creo en cristianos que viven con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Esta es la respuesta para usted. Si usted vive con un pie en la iglesia y otro en el mundo, entonces su vida así va a estar, ¿ves? Tambaleándose, ¿no? El matrimonio, ya me voy, le dice el marido, y ya tiene la maleta lista. No te vayas, le dice, ya se reconcilia, pero siguen tambaleándose. ¿Por qué? Porque un pie en el mundo y otro en la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer para Navidades? ¿Y qué vamos a hacer para la siguiente? Está cumpliendo años la niña, dice. Todo lo meten. Para vivir bien, dice, como quien ve la luz de Jesús. No creo en cristianos que viven un pie en la iglesia y otro en el mundo. Por eso no reciben bendición ni cambia su condición, porque no son hijos, son bastardos, son engañados a sí mismos. El evangelio que hoy te quiero predicar es un evangelio de verdad, no es un evangelio barato. Es una enseñanza para que la lleves y camines con ella. No tiene un cristiano por qué andar con las bolsas secas. Debe andar con su dinero, porque no lo malgasta, Amén. sino lo bien utiliza. Amén. Amén.
Sino que cuando se mete la mano a la bolsa y toca, si tiene rosca da para la ofrenda, si no, no da. La salvación es personal. Otro problema es este. La salvación es personal. Mi esposa es maestra. Y a veces me dice, yo me voy a quedar, y me hace unas platiquitas a mí así, yo me voy a quedar porque mis compañeras y Adías no hacemos un convivio. Háganlo pues, le digo. Entonces el viernes se va a venir solo. Sí me vengo solo. Yo tengo un pacto con Jesús, separado de mi esposa. Un pacto con Él. Yo lo amo a Él. Yo vivo para Él. Yo camino con Él. Quiero estar con Él. Estoy enamorado. Estoy loco por Cristo, pues. Amén. Gloria a Dios. Estoy loco. Si yo quisiera ponerle unos parlantes y haber llegado aquí con música, yo creo que la próxima vez lo hago. Y usted dice, güey, si está rematado. ¿Ah? Yo creo en esos predicadores de mercado que ponen su parlante aquí y dicen, arrepiéntete, Cristo te ama. A mí me gusta y me paro. Y le digo, échese la otra. Me llega. ¿Ah? Dios nos pone en el camino para que hablemos de la palabra. La salvación es personal. Entonces yo le digo que está bien, haga lo que usted cree conveniente. Si en ese caminar viene Cristo, el Señor sabrá lo que va a hacer. Pero yo estoy en línea. Desde el viernes en la mediodía ya no vivo yo. Y he vivido toda la semana para mi Señor. No quiere decir que he estado alejado del Padre. ¿Ah? El miércoles tengo reunión familiar para predicarles a mis hijos. Lo siento, con todo y nueras ahí. Solo tengo dos y la otra está soltera, estar hablando tanto. Si mi descendencia es corta. Pero de repente va a ser abundante por parte de ellos. Amén. Yo tengo fe en Dios. Entonces la salvación es personal. Y ahí viene el aguado y le dice a la mujer, yo no voy a ir hoy. Ah, pues quédate, yo me voy. Pero si el hombre es aguado y la mujer es aguada, los dos van derecho. Sin pasaporte para el infierno. Y viene el problema. Y viene el problema. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ese COVID ahí está. No se ha ido ese bicho. Bandido. Entonces, tenemos que estar a cuenta porque yo no sé si voy a amanecer. Y mi relación es que vaya con Él. Y mi relación es que camine con Él. Dice aquí, vive en un evangelio barato, mezquino. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y hacer, siendo ejemplo en todo, permitiendo amarnos correctamente, al comprender que todo lo bueno que tenemos y somos viene de la única fuente, su gracia. Yo iba a venir con un hermano hoy, pero solo le dije que yo no iba a subir a la aldea y que él se viniera en la moto para que se fuera en la moto. A lo mejor dijo, no, mucho gasto de combustible. Solo Dios sabe. Pero yo sí fui diseñado para servir. Amén. Y no me importa nada con tal de estar en su obra. Amén. Aquí podemos amanecer y estar con Jesús. O ustedes se duermen a las 10. ¿Ah? Ese es otro asunto. Estar definidos con la fuente de su gracia. Entonces, es necesario. Esta es la que nos permite recordar la fuente de su gracia. Esta es la que nos permite recordar que el regalo que recibimos con cada una de nuestras capacidades es absolutamente inmerecido. Nosotros no estamos aquí por méritos. Estamos aquí por gracia de Cristo Jesús. Por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. A través de la gracia de Jesús recibimos una nueva naturaleza, la nueva pertenencia, una nueva identidad. Fíjense que el cristiano tiene una identidad.
Y la identidad que tenemos no es igual a los demás. No podemos ser igual a los demás. Somos diferentes. Nosotros debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Nosotros debemos buscar la presencia de Dios y hacer que la presencia de Dios sea visible en nosotros. Que la presencia de Dios se active en nosotros. No me confunda esto. Y va a decir usted, pues ser cristiano es. ¿Y usted qué es? Soy cristiano. Ya se agacha y se hace la mansita paloma. Y tal vez es una fiera. Ni quiera Dios. Soy hijo de Dios y a mucha honra. Amén. Voy a la iglesia. Dígame en qué le podemos servir. Y lo primero que hago es ceder el asiento y hacer cosas dignas de un caballero, de un hombre de Dios, de un hombre que sirve a Dios. Amén. Es tremendo. Yo he aprendido muchas cosas. No es fácil. Yo le digo al hermano Luis, ¿cómo hace usted cuando va en el carro y va otro y le quiere quitar la vía y le dice que retroceda? Yo le doy para atrás. Es tremendo. Es tremendo. Hay cosas increíbles. Y a veces le da para atrás y le dice, gracias viejo, tal por cual. Vaya. Y le dio la pasada y lo maltratan. Pero esos maltratos entran en el favor de Dios. A través de la gracia de Jesús recibimos una nueva naturaleza, una pertenencia, una nueva identidad, la identidad de cristiano. Y no es algo para ensoberbecernos. Amén. Ser cristiano no es para ensoberbecernos, sino que reconocer al Señor Jesús. San Juan 3:30. San Juan 3:30. Es bien corto. Y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, me haga chiquito. Que Él crezca y que yo mengüe. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos han ofendido? Entonces ahí es donde hay que apaciguar, porque hemos nacido. Es necesario que Él crezca, pero que yo. Es como el jefe y el trabajador. ¿Y usted cree que me puede ayudar con esto? No, ya esta es mi hora de salida. Hasta ahora yo ya no puedo. Bueno, pues. Entonces, tantas cosas que ocurren. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Cristo se desarrolle en mí. Es necesario darle todo a Jesús. Es necesario que el orgullo se lo lleve el Padre y no yo. Toda la gloria le pertenece a Jesús. Amén. Amén. Sigamos pues. Una autoestima equilibrada en el Señor Jesús hace ver el origen que somos. Una autoestima, escuchen lo que digo, equilibrada en el Señor Jesús hace ver el origen que somos. Polvo. Polvo, porque la Biblia dice que polvo eres y en polvo te convirtieres. Yo acostumbro mucho a oír de noche a Max Serna. Y este tipo es pesado para decir. O sea, es tan creído, dice. ¿Ah? Y pide algunas cosas y son cosas que realmente son de ayudar. Yo he sentido y voy a entrarle. Por ejemplo, Max usa una bolsa de colostomía aquí y por allí hace necesidades. Entonces, como él padece de esta enfermedad, entonces él ha dedicado tiempo a ayudar a esa gente que es así. Y yo creí que no había mucha gente, y es gentío que hay, y vale la pena colaborar con él. Entonces, cuando yo miro esas cosas y me miro a mí mismo, digo, Padre, gracias. Gracias. Si alguna vez usted reniega porque está sano y porque tiene todos sus miembros, yo solo le digo, dese una vuelta por el hospital. Dese una vuelta por el hospital y se va a dar cuenta cómo es la situación. Ahorita estoy orando por una persona que primero le cortaron un dedo y de ahí, el vecino mío, le cortaron
el piecito de aquí de la rodilla. Padece de azúcar y primero una pieza y de ahí otra. Dije al Señor, Padre, ayúdame. Y estoy orando semanal con él, voy a verlo. Entonces, ahí me doy cuenta que la gracia del Señor es preciosa con nosotros. Entonces, una autoestima equilibrada en el Señor Jesús hace ver el origen que somos. Somos polvo. En eso nos vamos a convertir. Que no haya tanto orgullo en nosotros, por favor. El orgullo no nos deja crecer en la gracia. El orgullo no nos deja crecer en la bendición. Pero que su destino está en las alturas con Cristo Jesús. Este es su destino, estar en las alturas con Cristo Jesús. ¿Ah? Sabe que si se reconoce con el corazón y se confiesa con su boca, estamos listos para caminar hacia la eternidad. ¿Ah? Con eso cerramos. Romanos 10, 9, 10. La gracia del Señor fue bajo un sacrificio en la cruz. Sálvate. Jesús te ama. Esto es lo que tienes que hacer. Si no lo has hecho, hazlo. No estés ahí menguando y diciendo, no, más tarde. Que si confesares con tu boca, con estos dos textos entras al cielo. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Camino de Jesús es precioso. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si leemos el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será, diga conmigo, no será avergonzado. ¿Ah? Estamos en Jesús. Que Dios te bendiga. Y si vives en Jesús, afina bien en Jesús. Trata de ir eliminando lo que te perjudica. ¿Cuántos dicen malas palabras? Yo soy el primero. No. Yo fui mejorando esa área. Y hoy, en situaciones extremas, no se me sale nada, sino solo palabras que edifican. Y yo platico con taxistas, pero ¿sabe? Estoy platicando con ellos y de repente se les salió una burra. Y entonces le digo yo, con permiso. Y ya me meto. Se metió porque vos dijiste esa mala palabra. El uno al otro. Y efectivamente, es intolerable platicar con alguien que diga malas palabras. Es una conversación nula. Amén. Así es que cada día nosotros tenemos que ir mejorando nuestro vocabulario para hacernos sentir mejor con Cristo Jesús. Y usted dice, voy a ir mejorando esto, voy a ir mejorando lo otro, voy a ir esto. Y así las damas, ¿verdad? El buen hombre hace la buena mujer. La buena mujer hace el buen hombre. La mujer tiene que orar por su esposo. Y su esposo tiene que orar por su esposa. Amén. Ayer le dolía la espalda a mi esposa y yo le unté un ungüento y oré por ella hasta el amanecer, porque le dolía la espalda. Entonces, les predico esto para que ustedes miren que hay cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero salir corriendo para un hospital. No hemos nacido para eso, hemos alcanzado ya un poquito de madurez en el Señor. Que Dios les bendiga y a vivir de verdad el Evangelio y a caminar con Él, a vivir con Él, a disfrutar con Él. Amén. Que Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor.